Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a descubrir cómo se relacionan las palabras y cómo estas relaciones nos ayudan a comprender mejor lo que leemos y lo que escribimos. Para empezar, quiero que observen la siguiente imagen. Tómense unos segundos para mirar con atención cada detalle. Recuerden pausar el video para tener muchísimo más tiempo. ¿Qué observaron, chicos? Seguramente identificaron una biblioteca, unos estantes con libros, estudiantes leyendo y una docente orientando la búsqueda de información. Ahora, quiero que piensen un momento y respondan desde donde están. ¿Qué palabras se relacionan con esta imagen? Recuerden pausar el video si necesitan más tiempo. Probablemente hayan pensado en palabras como libro, biblioteca, lector, préstamos o estante, ¿no? Todas ellas tienen algo en común. ¿Por qué? Porque estas están relacionadas ¿con qué? Con un mismo contexto. Ahora, reflexionemos sobre otra pregunta, ¿sí? Si pensamos únicamente en la palabra libro, ¿qué otras palabras podríamos asociarlas con ella? O sea, quizás, ¿no? Respondieron cuento, novela, fábula, poema o leyenda. Muy bien, guarden todas esas ideas porque en unos momentos vamos a descubrir por qué se relacionan de una manera diferente. Finalmente, chicos, les propongo una última reflexión. ¿Conocen alguna palabra que tenga un significado parecido a leer? ¿Y otra que exprese una idea contraria? Piensen en ello antes de continuar, ¿sí? Ahora, vamos a observar con atención estos dos grupos de palabras que van a aparecer en la pantalla. Bien, grupo A, libro, biblioteca, lector, préstamo y lectura. En el grupo B, cuento, novela, fábula, leyenda, poema. A simple vista, ambos grupos van a parecerse, o sea, que están relacionados con la lectura. Sin embargo, quiero que respondan a esta siguiente pregunta. ¿Creen que las palabras de ambos grupos se relacionan exactamente de la misma manera? ¿Y qué diferencia podemos encontrar? Recuerden que si necesitan más tiempo para analizar, recuerden pausar el video, ¿sí? Bien, tal vez notaron que, aunque todas las palabras guarden relación con la lectura, no todas van a establecer el mismo tipo de relación. Precisamente, esa diferencia será el punto de partida para nuestro aprendizaje del día de hoy. Entonces, en esta sesión aprenderemos a diferenciar el campo léxico, el campo semántico, las relaciones semánticas y los significados denotativo y connotativos, para comprender cómo se organizan las palabras y cómo el contexto influye en su significado. Bien chicos, ahora pasamos a definir qué es un campo léxico y qué es un campo semántico. El primero se caracteriza por tener una estructura de palabras que se oponen entre sí por rasgos distintivos en una determinada zona en común, mientras que el segundo son palabras relacionadas por un mismo tema, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de cada una? En el campo léxico se presenta la misma categoría gramatical, mientras que en el campo semántico podemos ver diferencias de ellas, ¿sí? Es decir, la categoría gramatical no es la misma. Pueden haber sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Ahora vamos a poner en práctica nuestros conocimientos en base a la reflexión y al análisis de la siguiente lectura. Para ello van a tener 15 minutitos y tendrán que reconocer qué palabras pertenecen al grupo del campo semántico y qué palabras pertenecen al grupo del campo léxico. Vamos, ustedes pueden. Muy bien, estimados estudiantes, he analizado sus respuestas y ahora vamos a corroborar con todo el aula para saber si han sido correctas o no.
Efectivamente, en el campo semántico tenemos el grupo de palabras biblioteca, lectura, estantes, bibliotecaria, catálogo, investigación y buscar. Si bien la mayoría de palabras pertenecen a los sustantivos, hay una que es un verbo, ¿cierto? Muy bien, por ahí lo han comentado, excelente, la palabra buscar, ¿sí? Que pertenecen todas ellas al campo semántico, diferentes categorías gramaticales, no lo olvides. Y en el campo léxico tenemos el cuento, novela y leyenda. ¿Pero por qué, profesora? Porque son términos opuestos, ¿sí? Reflexionemos y preguntémonos, ¿el cuento es lo mismo la novela? ¿O la novela es lo mismo que la leyenda? No, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos corroborar la información. Continuando con la misma metodología, vamos a especificar qué es lo denotativo y lo connotativo, para que luego tú puedas ejecutar la praxis y realizar de manera óptima los ejercicios. Claro que sí, dominando el tema. ¿Qué es la denotación entonces? Es el significado básico, objetivo y convencional que una comunidad lingüística reconoce en una palabra. ¿Y cómo te das cuenta? Porque las definiciones van a ser básicas y al momento de comprenderlo va a tener su estructura literal, explícita, en base a un vocabulario estándar. Sin embargo, la connotación va a estar cargado de valores subjetivos que tú como persona, como individuo tienes, ¿no? Y al momento de realizar un análisis literario, por ejemplo, vas a tener que involucrar la inferencia y la crítica en base a tu perspectiva subjetiva, ¿no? Y definitivamente va a tener una mayor dependencia a todo el contexto. Bien, chicos, para poder entender lo que viene a ser el significado denotativo y connotativo, vamos a utilizar unos ejemplos muy breves, ¿sí? Ustedes me van a acompañar a analizarlo. Primero, ¿qué nos dice? Esa rata tiene la cola muy larga. Y en la segunda oración nos dice, ese político es una rata. Ahora yo les hago la pregunta. ¿La palabra rata significa exactamente lo mismo en ambas oraciones? ¿Qué dice? A ver, vamos a analizar, ¿sí? En la primera oración, la palabra rata va a hacer referencia al animal. Ese va a ser su significado real o literal y por eso vamos a decir que tiene un significado denotativo, ¿sí? Mientras que en la segunda oración, ese político es una rata, no estamos diciendo que el político sea un roedor, ¿no? Sino que se refiere a que esta palabra rata se va a utilizar para poder expresar que esta es una persona deshonesta, una persona traicionera, ¿no? Ese es su significado connotativo porque va a depender del contexto y de la intención con la que se utiliza, ¿sí? Pasamos al siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice? Primer enunciado. Uso naranjas para preparar jugo. Segundo enunciado. Encontré a mi media naranja. Ahora, ¿qué sucede con la palabra naranja en estas oraciones? En la primera estamos hablando de la fruta, ¿sí? Por lo tanto va a tener un significado denotativo, ¿sí? Denotativo. Sin embargo, cuando alguien dice encontré a mi media naranja, no está hablando de una fruta, ¿no? Sino que se va a referir a la persona con la cual comparte una relación especial, una relación tal vez amorosa, ¿no? En este caso nos referimos a un significado connotativo, como podemos ver aquí en la imagen que dice, ¿no? Mamá, papá, les presento a Matilde. Y al lado de este personaje está una naranja, pero no se refiere literalmente a una naranja, sino que ahí está el significado connotativo. Se refiere a la persona con la que comparte una relación especial, amorosa, ¿no? Bien, ahora el tercer ejemplo, ¿sí? Nos dice, me golpeé la cabeza jugando fútbol. Y la segunda, Ana es la cabeza del proyecto. Podemos ver que en ambas oraciones se está utilizando la palabra cabeza, pero no va a significar lo mismo. En la primera se va a referir a una parte del cuerpo humano, por eso va a tener un significado denotativo. Mientras que en la segunda, cabeza va a representar a la persona que dirige o lidera a un grupo, ¿sí? Aquí la palabra va a adquirir un significado connotativo. Bien, ahora, el significado connotativo también puede aparecer en nuestro día a día, ¿sí? Como en los anuncios publicitarios. Aquí podemos ver en la imagen, ¿no? No podemos ver que la tierra está derritiéndose como si fuera un helado, ¿no? Y yo les hago la pregunta, ¿la tierra realmente es un helado?
No, ¿verdad? Esta imagen utiliza un significado connotativo para poder representar el calentamiento global, ¿no? El planeta derritiéndose simboliza el aumento de la temperatura en nuestro planeta y busca crear de alguna manera conciencia, ¿no? Sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces vemos cómo una imagen también puede comunicar un mensaje sin decirlo de manera directa. Bien chicos, hemos llegado al final del video, ¿sí? Y les estamos dejando unas preguntas metacognitivas para que ustedes puedan reflexionar sobre lo aprendido el día de hoy, ¿sí? ¿Qué diferencia existe entre un campo léxico y semántico? ¿Cómo puedes reconocer si una palabra tiene un significado denotativo o connotativo? ¿Y por qué crees que el contexto es importante para poder comprender el verdadero significado de las palabras y de las imágenes, ¿sí? Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor cómo se organizan las palabras y cómo el contexto influye en los mensajes que leemos, escuchamos y observamos todos los días. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.